Imagine una canción tan poderosa y significativa que trascienda el tiempo, haciendo eco de verdades eternas sobre la justicia, la redención y los misterios insondables del destino humano. El Cantar de Moisés, que se encuentra en las páginas de la Biblia, no es solo un poema antiguo, es una declaración profética, una advertencia celestial y una invitación al arrepentimiento. Revela el corazón de Dios, su justicia inmutable y su insondable misericordia, al tiempo que señala las devastadoras consecuencias de la rebelión humana. Pero, ¿por qué esta canción, cantada durante milenios, sigue siendo tan impactante? ¿Cuál es el verdadero significado de los castigos eternos que menciona? Y sobre todo, ¿qué nos enseña sobre el plan divino para la humanidad? Este texto, más que palabras, es un puente entre el pasado y el futuro, un reflejo del juicio divino que se extiende hasta los últimos días. Prepárese para explorar un enigma que entrelaza profundas revelaciones, tragedias humanas y promesas de redención. Una historia que no solo resuena en el plano terrenal, sino que resuena en los cielos, desafiándonos a mirar más allá de lo visible y considerar lo eterno. Hermanos, si han estado disfrutando de este contenido y desean apoyar nuestro canal para continuar brindándoles mensajes poderosos que cambian vidas, consideren convertirse en miembros. Con tu ayuda, podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Que Dios bendiga su generosidad. El Cántico de Moisés, registrado en Deuteronomio 32, aparece en un momento crítico de la historia de Israel, en vísperas de la muerte de Moisés y la entrada del pueblo en la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, este pueblo que había presenciado milagros extraordinarios, recibido las leyes divinas en el Sinaí y experimentado el cuidado incesante de Dios, todavía llevaba dentro de sí la inclinación a la desobediencia. Fue en este contexto que Dios le ordenó a Moisés que enseñara este cántico al pueblo, no solo como alabanza, sino como testimonio contra ellos mismos. El canto es, al mismo tiempo, una profecía y una advertencia. Refleja la naturaleza cíclica de la relación de Israel con Dios, momentos de fidelidad seguidos de períodos de rebelión, castigo y finalmente restauración. Moisés usa un lenguaje poético rico y poderoso para describir la santidad y la justicia de Dios, pero también la consecuencia inevitable del pecado, la destrucción, la pérdida de bendiciones y los castigos que acompañan al rechazo del pacto divino. Este poema no fue presentado simplemente como un recordatorio histórico. Se convirtió en un ancla espiritual, proyectándose a través del tiempo como un reflejo del carácter de Dios y del comportamiento humano. La fidelidad de Dios es constante, pero la canción revela que las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Así, el texto no solo advierte a la gente sobre el peligro de abandonar los caminos de Dios, sino que también ofrece una promesa implícita: el arrepentimiento puede traer restauración. En el Cantar de Moisés encontramos un cuadro vívido de la forma en que Dios responde a la infidelidad de su pueblo. Comienza con una acusación clara y directa: Israel es un ingrato, una generación corrupta y perversa que se ha alejado del Dios que los formó y sostuvo. Mientras que a Dios se lo describe como una roca, un símbolo de estabilidad, fuerza y fidelidad, el pueblo es retratado como voluble y desleal. Esta oposición entre la perfección divina y la fragilidad humana es un tema central a lo largo de la canción. Moisés usa imágenes impactantes para resaltar la gravedad del pecado de Israel, un pueblo que cambió la gloria de Dios por ídolos, provocando la ira del Señor con sus traiciones espirituales. Este comportamiento no es solo una ofensa momentánea, sino un profundo rechazo de la alianza que debe regir tu relación con Dios.
Al narrar esta rebelión, el texto adquiere un tono casi apocalíptico, reflejando las inevitables consecuencias del pecado. Los juicios de Dios son severos, pero no arbitrarios. Reflejan el carácter inmutable de Dios. Él es santo y justo, incapaz de tolerar el mal. Los castigos mencionados en el cántico, hambre, espada, pestilencia y exilio, se describen como flechas que Dios dispara contra su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículos 23 al 25. Estas sentencias, sin embargo, no apuntan a la destrucción total. Más bien su objetivo es despertar el arrepentimiento y la restauración. Dios actúa como un padre disciplinador que, a pesar de corregir severamente, busca el bien y la redención de sus hijos. Los castigos eternos, aunque no se mencionan explícitamente, pueden interpretarse como una extensión del carácter divino. Así como Dios es eterno, su justicia y sus acciones tienen implicaciones que trascienden el tiempo. La infidelidad, si no se enfrenta con arrepentimiento, resulta en una separación definitiva de Dios. Sin embargo, incluso frente a su juicio, la canción apunta a la misericordia divina. Aquellos que recurren a Dios encuentran una oportunidad de restauración. Esta tensión entre juicio y misericordia es central para la teología bíblica y tiene eco en toda la Escritura. Dios no se complace en castigar, pero tampoco compromete su santidad. Él espera que sus acciones, por dolorosas que sean, lleven a su pueblo al arrepentimiento. La narración del canto es, por tanto, un recordatorio solemne. Las elecciones humanas tienen consecuencias eternas, pero la puerta de la misericordia permanece abierta mientras haya tiempo para volverse a Dios. Si este vídeo te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, Supervaleu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. El tema del castigo eterno recorre toda la Biblia, vinculando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa continua de la justicia divina. En el Cantar de Moisés, los castigos se presentan como una respuesta inevitable a la infidelidad del pueblo de Dios. Y esta idea tiene eco en otros textos bíblicos que amplían la comprensión del juicio divino. En el Antiguo Testamento encontramos descripciones que apuntan a un destino final de juicio. En Isaías, capítulo 66, versículo 24, por ejemplo, el profeta habla de los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios. Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Aquí la imagen es de un tormento continuo, consecuencia irrevocable del desprecio por la santidad divina. De manera similar, Daniel capítulo 12, versículo 2, profetiza la resurrección de muchos, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Estos pasajes revelan que la idea de un castigo duradero no es meramente simbólica, sino una realidad espiritual con dimensiones eternas. En el Nuevo Testamento, esta realidad está aún más desarrollada. Jesús, en sus enseñanzas, aborda directamente el tema del castigo eterno, utilizando términos como fuego eterno, Mateo capítulo 25, versículo 41, y tinieblas de afuera, Mateo capítulo 8, versículo 12, para describir el destino de aquellos que rechazan Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 46, él afirma inequívocamente, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En este versículo, Jesús establece un claro contraste entre los destinos eternos, destacando que ambos son igualmente duraderos y están determinados por las decisiones tomadas durante la vida terrenal. Los castigos eternos como consecuencia inevitable. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los castigos eternos no se presentan simplemente como castigos arbitrarios, sino como una consecuencia natural del rechazo del amor y la justicia de Dios.
El Cantar de Moisés refuerza esta idea al presentar la infidelidad como un acto deliberado contra un Dios completamente fiel. Dios, siendo santo, no puede tolerar el pecado indefinidamente. Su justicia exige una respuesta, y los castigos eternos representan la separación definitiva entre el Creador y quienes eligieron la rebelión. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia no enfatiza los castigos eternos para infundir miedo irracional, sino para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. El Cantar de Moisés, aunque solemne en su advertencia, también señala la misericordia de Dios. Ofrece una oportunidad de regresar al pacto, mostrando que el castigo eterno no es el deseo de Dios, sino el resultado de un rechazo persistente de su gracia. La dualidad entre justicia y amor. El tema del castigo eterno expone una de las tensiones centrales de la narrativa bíblica: la coexistencia entre la justicia implacable de Dios y su amor inconmensurable. El Cantar de Moisés nos recuerda que Dios es paciente y sufrido, pero su paciencia tiene límites, como se afirma en Ezequiel capítulo 18, versículo 23. «Me complaceré en la muerte del impío, dice el Señor Dios. No la deseo antes que se aparte de sus caminos y de su vida». La Biblia deja claro que Dios no quiere que nadie perezca, según Pedro capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, la elección de aceptar o rechazar su pacto está en manos de cada individuo. Los castigos eternos son un recordatorio solemne de que las acciones tienen consecuencias eternas, pero también una prueba del carácter santo y justo de Dios, que actúa siempre en fidelidad a su propia naturaleza. El Cantar de Moisés sigue haciendo eco de esta verdad. Hay un camino hacia la restauración, pero debemos escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Nos confronta con la gravedad del pecado y la urgente necesidad de prestar atención al llamado divino a la obediencia y el arrepentimiento. Sorprendentemente, el Cantar de Moisés reaparece en el libro del Apocalipsis, estableciendo un vínculo fascinante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, capítulo 15, versos 3 y 4, vemos a los santos que vencieron a la bestia, su imagen y el número de su nombre, cantando dos cánticos: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Esta gloriosa escena se desarrolla ante el trono de Dios. En el umbral de los juicios finales sobre el mundo, los santos cantan: «Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adoraros, porque vuestras buenas obras se han manifestado». Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Aquí, el Cantar de Moisés adquiere un nuevo significado. No es solo un testimonio contra la infidelidad, sino un himno de triunfo y adoración. Es la celebración de la justicia divina, que finalmente se revela en su plenitud. Lo que en el pasado fue una advertencia, ahora es la confirmación de la victoria. La justicia de Dios en el Apocalipsis. El contexto de Apocalipsis 15 es importante. Precede al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que representan los juicios finales sobre la humanidad rebelde. En este punto, los santos cantan el cántico de Moisés para ensalzar la santidad y fidelidad de Dios, reconociendo que sus juicios son justos. Lo que para los malvados es motivo de temor y castigo, para los fieles es motivo de alabanza. Los castigos eternos y la victoria de los santos. El Apocalipsis refuerza la dualidad que impregna todo el mensaje bíblico. El castigo eterno espera a quienes rechazan a Dios y se alían con la bestia, mientras que la recompensa eterna está reservada para quienes perseveran en la fe. Como en el Cantar de Moisés, la justicia de Dios no se presenta como arbitraria, sino como la respuesta inevitable a la elección humana. Aquellos que eligen rebelarse enfrentan la separación eterna de Dios,
mientras que aquellos que eligen obedecer y permanecer fieles experimentan la gloria de la redención eterna. Paralelos teológicos entre Moisés y el Apocalipsis. La conexión entre el Cantar de Moisés y el libro del Apocalipsis no es meramente accidental. Refleja un patrón divino a lo largo de las Escrituras. Moisés, como mediador del antiguo pacto, representó el llamado de Dios al arrepentimiento y la obediencia. En Apocalipsis, el Cordero, Jesucristo, es el mediador del nuevo pacto, cumpliendo y ampliando las promesas de redención. Así, el cántico de Moisés se convierte en un eco de la justicia divina que se extiende a lo largo de los siglos y culmina en la victoria final del Cordero. La dualidad del castigo y la redención. El tema central del Cantar de Moisés, así como su reaparición en el Apocalipsis, es la tensión entre el juicio y la misericordia divina. Por un lado, los castigos eternos son una triste realidad para quienes rechazan a Dios. Por el otro, hay una gloriosa promesa de redención para quienes permanecen fieles. Esta dualidad se resume en las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El cántico de Moisés y su reanudación en el Apocalipsis muestran que Dios es fiel a sus promesas, tanto en el juicio como en la salvación. No olvida las iniquidades, pero tampoco abandona a quienes confían en Él. La justicia y la misericordia de Dios están siempre en equilibrio, y el destino eterno de cada persona refleja la elección hecha a la luz de este equilibrio. Así, el cántico, que comenzó como una advertencia al antiguo Israel, se convierte en el Apocalipsis en una alabanza de la victoria final de Dios, asegurando que sus promesas de redención y justicia son inmutables. Para los fieles, es un recordatorio de que todo sacrificio y perseverancia valdrá la pena cuando se unan al coro celestial para cantar el cántico de la victoria. El Cantar de Moisés combina severas advertencias con un profundo recordatorio del amor y la fidelidad de Dios. A pesar del tono crítico, Moisés relata cómo Dios rescató a Israel de Egipto, liberándolos de la esclavitud y guiándolos con cuidado y paciencia a través del desierto. Él los protegió, los alimentó con maná, hizo brotar agua de la roca y los guió con su presencia manifiesta en la columna de nube y fuego. Estas muestras de cuidado revelan a un Dios justo, pero también lleno de compasión. Este equilibrio entre justicia y misericordia refleja el carácter divino. Dios no cierra los ojos al pecado, pero tampoco abandona a quienes, incluso en su debilidad, se arrepienten y se vuelven a Él. Moisés describe a Dios como la roca, metáfora que transmite estabilidad y confianza, en contraste con la inconstancia del pueblo de Israel. La historia de Israel, un reflejo de nuestro camino. La trayectoria de Israel, con sus altibajos, es un espejo de la experiencia humana. Todos enfrentamos momentos de rebelión y desobediencia. Al igual que Israel, a menudo olvidamos las obras de Dios y buscamos otros dioses, ya sean materialismo, orgullo o placeres temporales. El Cantar de Moisés nos desafía a reconocer esta tendencia y nos invita a confiar una vez más en la misericordia divina. Incluso en medio del juicio, Dios sigue siendo un Dios de restauración. Él disciplina a su pueblo no para destruirlo, sino para traerlo nuevamente al pacto. En Oseas capítulo 6, versículo 1, el profeta se hace eco de este mensaje: «Venid y volvamos al Señor, porque Él despedazó y nos sanará, Él hizo la herida y la vendará». Así, el Cantar de Moisés no es solo un testimonio de advertencia, sino también una invitación a la redención. El Cantar de Moisés tiene una relevancia sorprendente para la actualidad. Nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones, valores y prioridades.
Aunque vivimos en un contexto muy diferente al del antiguo Israel, los dilemas espirituales siguen siendo los mismos. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios? ¿O estamos, como el pueblo de Israel, rechazando el pacto divino al seguir nuestros propios caminos? Reflexiones sobre nuestras elecciones. En una sociedad marcada por distracciones, es fácil perder el foco en lo que realmente importa. El Cantar de Moisés nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Ignorar la voz de Dios no solo es peligroso, sino espiritualmente catastrófico. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: «Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia». Ese llamado todavía resuena hoy, recordándonos que ahora es el momento del arrepentimiento. Castigos eternos, un llamado a la reflexión. Si bien la idea del castigo eterno puede parecer aterradora, sirve como un llamado a la sobriedad. No se trata de miedo, sino de reconocer la gravedad del pecado y el precio del rechazo de Dios. Nos obligan a afrontar la realidad espiritual. El tiempo para decidir nuestro destino eterno es limitado. Viviendo el pacto hoy. Aplicar el Cantar de Moisés a nuestra vida significa, ante todo, renovar nuestro compromiso con Dios. Significa reconocer que Él es la roca en medio de la inestabilidad del mundo y que a pesar de nuestros fracasos, su misericordia está disponible para quienes se arrepienten. También es un recordatorio de que nuestra fidelidad a Dios debe vivirse con acciones, no solo con palabras. El Cantar de Moisés ha inspirado profundas reflexiones de teólogos y pensadores cristianos a lo largo de los siglos, ofreciendo lecciones que trascienden su contexto histórico. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, afirmó que la justicia de Dios es inseparable de su amor. Para Agustín, la corrección divina no es un acto de crueldad, sino una manifestación de su deseo de restaurar la comunión de la humanidad consigo mismo. En su obra La ciudad de Dios, sostiene que si bien la justicia divina puede parecer dura, siempre es justa y centrada en un propósito mayor, la glorificación de Dios y la restauración del hombre. Otro ejemplo es el sermón Pecadores en manos de un Dios enojado, de Jonathan Edwards, que enfatiza la gravedad del pecado y el peligro de subestimar la gracia divina. Edwards describió al ser humano como suspendido de un hilo sobre el abismo del infierno, sostenido únicamente por la misericordia de Dios. Advirtió que la paciencia divina no debe confundirse con la paciencia y que el juicio es seguro para quienes ignoran el llamado al arrepentimiento. Estos escritores se hacen eco del mensaje central del Cantar de Moisés. Dios es paciente y sufrido, pero su justicia exige que se enfrente el pecado. Por tanto, la canción sirve como recordatorio de que, aunque la gracia está disponible, no debe darse por sentada. La elección de responder o rechazar el llamado divino está en manos de cada individuo. Una de las cuestiones más desafiantes para los teólogos y los cristianos en general es la aparente contradicción entre el amor de Dios y la existencia del castigo eterno. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que alguien sufra por toda la eternidad? El Cantar de Moisés arroja luz sobre este misterio, revelando que los castigos no son un acto arbitrario de Dios, sino la consecuencia directa de las decisiones humanas. La canción expone la rebelión de Israel contra el pacto divino, mostrando que el pueblo, por su propia voluntad, rechazó la protección y la misericordia de Dios. Esta narrativa apunta a una verdad universal. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él nos concede libre albedrío para amarlo o rechazarlo, pero la libertad de elección conlleva la responsabilidad de las consecuencias. Los castigos eternos como cuestión de justicia y libertad. Dios es santo y justo, y el pecado es una afrenta a su santidad. Sin embargo, los castigos eternos no deben verse como una negación del amor divino, sino como una expresión de su justicia.
Así como la luz no puede coexistir con la oscuridad, la santidad de Dios no puede verse manchada por el pecado. El amor y la justicia de Dios no están en conflicto, conviven perfectamente. El cantar de Moisés nos recuerda que Dios llama a todos al arrepentimiento, ofrece misericordia abundantemente, pero respeta nuestras decisiones, aunque nos lleve a la perdición. En última instancia, los castigos eternos tienen menos que ver con el deseo de Dios y más con la elección humana. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los versos finales de la canción, Moisés pide justicia divina, pero también señala la restauración. Profetiza que Dios traerá venganza sobre los enemigos de Israel y redimirá a su pueblo fiel, porque el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que se les acaban las fuerzas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Esta declaración apunta a la obra redentora de Jesucristo, el cumplimiento supremo de la promesa de restauración. Cristo tomó sobre sí el castigo que merecíamos, reconciliándonos con Dios, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El grito de Moisés es a la vez una advertencia y una anticipación de la gracia. Nos recuerda que el juicio es inevitable para los malvados, pero para aquellos que confían en Dios hay redención y vida eterna. El cantar de Moisés es más que un poema antiguo, es un mensaje atemporal que resuena a través de los siglos. Sus palabras nos desafían a reflexionar sobre la gravedad del pecado, el peso de las decisiones humanas y la profundidad del amor de Dios. Para el pueblo de Israel, el cántico fue un testimonio contra su infidelidad y una advertencia sobre las consecuencias de rechazar la alianza. Para nosotros hoy, es un espejo que nos confronta con nuestros propios fracasos, pero también una fuente de esperanza que apunta a la redención ofrecida por Cristo. Un llamado a la acción. La canción nos invita a reconocer la santidad de Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento, reflexionar sobre nuestras elecciones y alinear nuestra vida con la voluntad divina. Abraza la redención ofrecida por Jesucristo, nuestro mediador del nuevo pacto. El impacto eterno del cantar de Moisés es la forma en que nos llama a la responsabilidad espiritual mientras nos ofrece esperanza. Es un recordatorio de que Dios es fiel a su justicia y a su misericordia. Sus palabras hacen eco de la invitación de Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Que el cantar de Moisés nos inspire a buscar a Dios con sinceridad, confiar en su gracia y vivir con la esperanza de la redención eterna. El cántico de Moisés es una advertencia solemne y una invitación a la redención. Nos recuerda la justicia y la santidad de Dios, pero también su misericordia. A través de él aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, pero que hay esperanza para quienes se vuelven a Dios en arrepentimiento.